Vamos tomando asiento, vamos a iniciar esta segunda jornada del 10º Congreso de Catalanidad Hispánica que organiza Somatemps. Como sabéis, Somatemps es una asociación que no recibe ni un solo céntimo de subvención pública, así que para los que no hayáis colaborado con un donativo con esta asociación, pues os sugerimos que así lo hagáis, porque es lo que nos ayuda a poder seguir llevando a término este tipo de actos, este congreso y todos los actos que Somatemps hace a lo largo del año. Con vuestra aportación, pues se os obsequiará con un número de la revista La Emboscadura, así que para todo el que no haya colaborado, pues antes de iros, nos echáis ese cable, ese capote. Y nada, sin más, voy a presentar al primer ponente de esta tarde, un ponente de lujo. Tenemos a Fernando Paz, todos lo conocéis, es autor de una docena de libros, entre los que destacan, diré solo dos, porque si no nos alargamos mucho. Antes que nadie, sobre hechos escasamente conocidos en nuestra historia, o La neutralidad de Franco. Actualmente, bueno, ha estado en Intereconomía, en El Toro TV y en 7NN, y actualmente dirige un canal de YouTube llamado El Búnker Bar. Así que nada, hoy nos va a presentar su ponencia titulada Refundando el patriotismo, una apertura al hispanismo. Muchas gracias. Me ha tocado hablar de la refundación del patriotismo, y lo primero que alguno se puede preguntar es si hay que verdaderamente refundar el patriotismo, ¿no? Bueno, en mi opinión la respuesta es sí, hay que refundar el patriotismo. En el caso de España casi habría que fundarlo. Primero, porque estamos en una situación verdaderamente donde parece que el futuro es más oscuro que nunca, si digamos, echamos una mirada superficial a lo que está pasando. Entonces vamos a tratar de contar de la forma más comprensible que se pueda cuál es la situación en la que estamos y sobre todo qué es lo que, o sobre qué pilares podemos edificar ese patriotismo que yo entiendo que es el que tiene que estar por venir, porque la situación de España es tal que o se produce eso, se produce esto de lo que vamos a hablar esta tarde, o realmente, pues, en fin, parece que los genios de la disgregación, que dijo José Antonio en un célebre artículo, pues van a acabar destruyéndolo absolutamente todo, ¿no? Entonces lo he dividido en tres partes, que son las correspondientes al pasado, al presente y al futuro, muy sencillo, haciendo un repaso de lo que ha sucedido, del proceso de desnacionalización que se le ha impuesto a nuestra sociedad y a nuestra patria desde hace ya unas cuantas décadas, un proceso que no parece encontrar fin. ¿Dónde ha desembocado esto en nuestros días? Es decir, qué es lo que estamos padeciendo y cómo podemos sacudirnos, pues esa, digamos, esa desnacionalización, esa deshispanización que nos va a conducir, si se lo permitimos, pues al peor de los escenarios posibles, con seguridad. Estamos viviendo, nadie lo ignora, un periodo de balcanización nacional como nunca se ha vivido en nuestra historia. Alguien puede decir, bueno, durante la Primera República, bien, sí, durante la Primera República, pero fue entonces un periodo muy corto, fue apenas un año, no llegó a un año, por lo menos no llegó a un año el periodo de desastre, los 4 gobiernos desastrosos que estuvieron a punto efectivamente de poner en fin a la unidad de España. Existía entonces un ejército, una cosa que se llamaba ejército, ahora existen unas fuerzas armadas que se dedican a actuar como ONGs y de vez en cuando hacer como que amenazamos a alguien por tropas interpuestas, porque en realidad nosotros no podemos amenazar absolutamente a nadie, ¿no? Y mucho menos a quien creemos que amenazamos. Y mandamos los tanques a Letonia y esas cosas en lugar de que estén donde tenían que estar, en el norte de África. Y entonces sí que existía ese ejército, sí que existía ese ejército que, bueno, si la cosa se desmandaba, pues efectivamente actuaba. Entre otras cosas porque el ejército estaba al margen de los manejos directos de los políticos. Por eso los políticos se esforzaban en manejar al ejército y por eso los pronunciamientos del siglo XIX. En definitiva, la balcanización, que es donde quiero llegar, es la naturaleza misma del régimen del 78, del régimen en el que estamos. Es decir, no es una consecuencia aleatoria, como podía, no sé, como podía ser cualquier otra, sino que es el lugar donde desemboca necesariamente el régimen. Una balcanización que está enormemente consolidada, entre otras cosas porque es un sistema que blinda a las élites sociales, a las élites locales,
para tejer redes clientelares que redundan en el propio beneficio, naturalmente, de esas élites, y que son la savia de la corrupción y que hace además cómplices de la población en general. Porque siempre una de las virtudes, quizá la mayor virtud de todas que tiene el sistema democrático, es que nos hace cómplices a todos. Y nos dice, ah, es lo que habéis votado, es lo que habéis querido. Bueno, a este sistema realmente se le llamaba caciquismo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Hoy pues recibe otros nombres, ¿no? Y lo que se ha hecho al final pues es consolidar una serie de élites locales, como digo, provinciales, regionales, ahora se dice autonómicas, que realmente actúan en términos políticos y sociales como auténticos señores de horca y cuchillo, que hacen lo que les da la gana, naturalmente con nosotros, con nuestro peculio, con nuestros impuestos, con nuestro dinero, y cuyo horizonte pues no ve más allá de la localidad o de la autonomía y naturalmente de la cuenta corriente propia, que se confunden pues irremisiblemente, ¿no? Por eso la corrupción es consustancial al sistema en el que vivimos. Tampoco es una consecuencia aleatoria, estaba montado así desde el principio. Estaba montado sobre esa complicidad de los beneficios personales de una élite determinada y el desarrollo político de esas estructuras de carácter local, ¿no? No ha sucedido, por tanto, nada de lo que no tuviera que suceder, ¿no? Y todo esto envuelto, ya lo conocemos, en los oropeles de la democracia, al final para acabar desembocando en el sistema corrupto y desventrador de la nación en el que estamos. Además, yo creo que todos hemos, por lo menos los que tenemos ya alguna edad, hemos percibido cómo España, los españoles, se han vuelto un tanto, este se ha vuelto un país cínico, un país cruel. Si estáis en las redes sociales o si veis la televisión, no os recomiendo ninguna de las dos cosas, pero si no hay más remedio y estáis ahí, os daréis cuenta de verdad de cómo el tejido social de los españoles verdaderamente se ha deteriorado. Hay una notable ausencia de bondad en las manifestaciones públicas de todo tipo, ¿no? Y esto es muy preocupante. España hoy representa mejor que nada, seguramente que mejor que ningún otro país europeo, ese ascenso de la chusma a la que se refería o al que se refería Hannah Arendt hace ya muchísimos años, ¿no? Por tanto, la corrupción, quiero dejar claro que no es una causa del régimen, es una consecuencia del régimen. Cuando nace el régimen del 78, España era una nación unida. Lo que hereda el régimen del 78 es la mejor España en 200 años, con seguridad, para que nadie me llame exagerado, la mejor España en 2 siglos. Lo que hereda es un país con una salud social sencillamente envidiable, espectacular. Es la época de la historia de España, por ejemplo, por no hablar de cuestiones económicas, que siempre vamos un poco al crecimiento, al dinero y tal, que efectivamente es importante, pero a mí hay 2 datos, o 3, que me parece que son los más significativos de todo y no tienen que ver con la economía, al menos no directamente, sino que nos habla de la salud social de la sociedad. Y es que es la época en la historia de España en la que hay menos suicidios. Es decir, la gente no tenía razones para suicidarse, tenía razones para vivir y la gente era feliz y había una felicidad en el ambiente y había una alegría en el ambiente. Es la época, y estamos pensando en una dictadura terrible y feroz que perseguía a la gente, bueno, pues es la época de la historia de España en la que hay menos presos. En esa dictadura, que nos quieren hacer creer que era una cosa, pues ya digo, feroz y terrible, en esa dictadura, cuando muere el general Franco en España, hay 8.000 presos. 8.000 presos. En la primera década del siglo XXI, en España, hemos llegado a pasar de los 90.000 presos. 12 veces más que los presos que había en España cuando muere Franco. Bueno, por no hablar de la demografía, por no hablar de que la gente tenía hijos, que la gente tenga hijos es muy importante no solamente por la cuestión demográfica, sino porque representa un auténtico voto de confianza en esa sociedad y una auténtica demostración vívida de las ganas de existir, de las ganas de vivir, de las ganas de trabajar, de las ganas de tener familias, de las ganas de hacer país y hacer un país mejor. Esto, bueno, basta con que echemos un vistazo alrededor y veamos pues, que la gente hoy tiene la casa llena de gatos, no de niños, ¿no? También nos habla mucho del estado moral y mental de la sociedad en la que estamos. Bueno, pues esa sociedad es la que heredó el régimen del 78. No había por entonces
en España prácticamente espacio alguno, y no por represión, sino porque no existía, porque se percibía como algo absolutamente rancio del pasado más a superar, no existía el separatismo. Entre otras cosas porque los grupos sociales que lo habían sostenido hasta entonces, históricamente eran los grupos que más se habían beneficiado del franquismo, y si no, que nos lo cuenten aquí en Cataluña. Han sido el régimen del 78, la monarquía borbónica y la Constitución, o sea, el régimen mismo, los que han creado esta situación. Esto no es una cosa que nos ha caído de Ganímedes, ¿no?, de Júpiter o de otra galaxia. Esto es el resultado del trabajo de los hombres que han ocupado España en el último medio siglo. Este deterioro, este destrozo de todo tipo, material y moral, esta ruina de la España de hoy, es la consecuencia del proceso de desnacionalización que venimos sufriendo. Una situación de corrupción y desnacionalización que, como digo, es muy importante también, van de la mano. Las autonomías son sencillamente un disparate y un dislate. No porque no se pueda descentralizar, no porque se necesita resolver todo desde Madrid o desde un sitio. No es esa la razón, sino porque lo que se ha hecho ha sido generar un sinfín de centralismos a la hora de la verdad, repitiendo y multiplicando por 1000 un modelo que en principio era el que se execraba. Y lo que se ha conseguido es justamente todo lo contrario. Si antes había una queja ante el poder de la oligarquía de Madrid, que no digo que no fuera una queja sostenible, ¿qué no podríamos decir de los que se llevaban la pasta en bolsas de basura? No es una casualidad que los principales casos de corrupción en España estén ligados a las administraciones autonómicas. No es una casualidad. Hablábamos de las bolsas de basura y podemos hablar de la sentencia de los ERES que acaba de salir hace unos días, una parte de las sentencias de los ERES, donde aquí parece que no sucedió absolutamente nada. Ese dinero que era nuestro, porque era nuestro, y que estaba destinado a la gente que menos tiene, pues ya sabemos en qué se lo han gastado, y no voy a decir en qué para no incurrir en términos gruesos, pero lo sabemos todos, ¿no? Desde el principio mismo, por lo tanto, el sistema ha estado sometido al chantaje de las fuerzas locales. Y hemos llegado ya a un punto en el que ese chantaje no lo ejecutan las autonomías históricas, que habría que ver por qué se consideran históricas, ni siquiera, qué sé yo, Canarias o León. Ese chantaje ya lleva el sello de Teruel y de Soria. Por eso no decimos que ha sido una consecuencia del sistema, sino que ha sido que la destrucción de la nación está en su naturaleza. Esta situación en la que estamos de desmembramiento nacional y desnacionalización no es tampoco una consecuencia aleatoria de nada. Mirad, el sistema, la transición y la democracia que nos hemos dado nosotros mismos fueron diseñados fuera de España. La ejecutó gente de aquí, claro, evidentemente. Pero la diseñó gente de fuera, gente que está a muchos miles de kilómetros en el otro lado del Atlántico. Y a esa gente lo que les interesaba era la defensa de sus intereses, como es natural y lógico. ¿Estaban pensando en España? No. Estaban pensando en el poder atlantista. Estaban pensando en el poder sajón, en el poder norteamericano. Estaban pensando en eso. Naturalmente no estaban pensando en España. ¿Qué impusieron? Pues fundamentalmente un régimen cuya misión esencial era justamente de lo que estamos hablando hoy, desnacionalizar y deshispanizar España. Lo determinaron ellos y lo ejecutó la monarquía borbónica y el régimen del 78. La Constitución, Adolfo Suárez y el PSOE. Giró sobre dos ejes esencialmente, uno primero de política interior y otro de política exterior. Los dos, lógicamente, se complementan. En cuanto a la política interna, se construyó un sistema sobre tres pilares: la monarquía, el socialismo democrático y el nacionalismo. El objetivo primero era el de eliminar del paisaje al Partido Comunista, porque era un lógico objetivo de Estados Unidos, como es natural. Bueno, digamos que como anécdota, cuando Suárez estaba valorando la legalización del Partido Comunista, que finalmente lo legaliza el 9 de abril del año 77, el Sábado Santo, cuando todo el mundo se había ido, y después de dar su palabra de honor a los militares de que jamás legalizaría el Partido Comunista, bueno, cuando el secretario general del PSOE
se entera de que Suárez va a legalizar el Partido Comunista, le llama por teléfono corriendo y le dice: Adolfo, no hagas eso, no legalices el Partido Comunista. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque el PSOE era el partido de Estados Unidos. Bueno, digo, no sé por qué lo digo en pasado. Y dos, porque lógicamente el PSOE quería ocupar el espacio de la izquierda y no quería que el PCE, que en principio era un partido mucho más fuerte que ellos, aunque luego se demostró que no, ocupase ese espacio. Y Adolfo Suárez naturalmente ejecutó esa legalización del PCE que iba contra los intereses norteamericanos y que sería una de las cosas que le costaría finalmente el puesto a Suárez. No digo que no haya en ello algo de justicia histórica, pero incluso poética. Bien. Para Estados Unidos era muy complicado el asunto, porque ni la monarquía, ni el nacionalismo, ni el socialismo en España eran populares. Lo único que era verdaderamente popular era el régimen y el Partido Comunista, con enorme diferencia entre unos y otros. Pero esa es la verdad. Había un seguimiento masivo del régimen por un lado y por otro lado una minoría que a lo que seguía era el Partido Comunista de España. No había más. En el conjunto del país el PSOE no existía. ¿No os acordáis aquel cartel que ponía el Partido Socialista Obrero Español? Lo sacaron en el año 79, 1979, porque se cumplía un siglo del nacimiento del PSOE. Y ponía 100 años de honradez, ¿no? Y Santiago Carrillo hizo el chiste y puso: y 40 de vacaciones, porque verdaderamente el PSOE ni estuvo ni se le esperó, gracias a Dios. Nunca se lo agradeceremos bastante a Franco. Bien, el sistema pivotaba fundamentalmente en torno al PSOE y lo sigue haciendo. Y el papel reservado a la derecha era el de cumplir dos funciones básicas. Una, ser el puente que ejecutara la transición de un Estado, de un gobierno, de un Estado autoritario a un Estado, a esto, democrático, no sé cómo se le puede llamar a esto, a este engendro, porque es un engendro político realmente. Es que ni siquiera se le puede echar la culpa a la democracia, porque es que esto es otra cosa, ¿no? Y luego cumplir un papel de relevo como alternancia al PSOE, cuando el PSOE, por el desgaste lógico del ejercicio del poder, pues, en fin, entrase en barrena, la derecha tenía esa misión, digamos, de relevarle en el ejercicio del poder poquito tiempo y tal, para que el PSOE retomase las cosas en el punto en el que las había dejado 4 años antes. Y eso es lo que fundamentalmente ha estado haciendo el Partido Popular durante todo este tiempo, ¿no? Bien, esto permitió también la escasa popularidad o la nula popularidad de esos tres pilares fundamentales, la monarquía, el PSOE y los nacionalismos, permitió que Washington obrara a su antojo en el desarrollo de la política española. Ya venía haciéndolo desde antes, pero en el régimen se le ponían algunas cortapisas. Bueno, recordemos cómo acabó Carrero Blanco, ¿no? Bueno, en lo que hace a lo que nosotros estamos hablando, simplemente recordemos que bueno, las relaciones extraordinarias que tenía la CIA con el PNV, fundamentalmente, son bien conocidas, no abundaremos en ello. A través del PNV, naturalmente, tuvo esas relaciones con ETA, que nos lleva también al punto al que yo me refería anteriormente, y por supuesto las conexiones con el nacionalismo catalán, que han sido abundantes y fructíferas, sobre todo para el nacionalismo catalán y también para Estados Unidos. A través de la Fundación Ford, que actuaba en los años 50 y 60, manejando todo este tipo de cuestiones y actuando con un modus operandi, que es el que nos recuerda hoy, por ejemplo, muchas de las cosas que están pasando en el este de Europa. En fin, no hace falta que entremos en eso. Esto es evidente y, como digo, el propio Franco no ignoraba cuál era la situación y los manejos de los norteamericanos en España. Lo que pasa es que, llegado a un determinado punto, relativamente poco se podía hacer. Bien, aquí en Cataluña recordaremos cómo el poder constituido por el movimiento, en una gran parte de casos, pasó directamente como un calco a Convergencia. Alcaldes, puestos políticos de todo tipo, de repente descubrieron su pasión por el nacionalismo catalán de una manera muy llamativa, ¿no? Por tanto, el secesionismo actual es la consecuencia, no es algo que ha sucedido de manera aleatoria, sino que es la consecuencia necesaria del sistema, es consustancial al régimen. En cuanto a la política exterior, bueno, a España se le impuso la obligación de entrar en la OTAN, que, como sabemos, ejecutó fundamentalmente González, aunque es verdad que habíamos entrado antes con Calvo Sotelo, pero bueno, habíamos entrado por la puerta de atrás, es González el que nos introduce de manera definitiva en la OTAN, y fue condición para
la de la entrada en la OTAN, para entrar en el mercado común. Entrar en la OTAN era imprescindible fundamentalmente para someternos a los dictados de Washington. Es decir, que no hubiera posibilidad ninguna de no seguir sus orientaciones, vamos a llamarlas así, y no olvidemos que España había tenido la osadía de comenzar un programa nuclear, que se llamó al principio el programa Islero, que luego se abandonó el programa. A veces se dice, no, España, pero abandonó el programa Islero, franquismo, porque tal. Bueno, abandonó el programa con ese nombre, pero siguió desarrollando el programa de energía nuclear. Y naturalmente Estados Unidos no podía permitir eso, además de que España había impedido que Estados Unidos utilizase, aunque se le habían valido de unas artimañas para sortear esa prohibición, pero lo cierto es que el gobierno de Carrero había impedido que los Estados Unidos utilizasen las bases conjuntas en la guerra de Yom Kippur de septiembre de 1973 contra los países árabes en apoyo de Israel, claro. Por tanto, la pertenencia a la OTAN tenía que ser algo incondicional y como tal se hizo. De la misma manera que sucedió con la Comunidad Económica Europea, en las condiciones en las que entró España, que fueron condiciones, por cierto, mucho peores que las condiciones en las que entró una superpotencia que entró a la vez que nosotros, como Portugal. Bueno, pues nosotros entramos con unas condiciones sensiblemente peores. Y esa entrada en la Comunidad Económica Europea estaba condicionada, como digo, a la entrada en la OTAN. Y naturalmente tenía por objetivo descepar la soberanía económica española, y por eso se destruyó, y era un requisito con el que había que contar y que había que cumplir, la industria española. Y nos vendieron que es que la industria española estaba obsoleta y no servía y no sé qué y no sé cuántos. Y eso es manifiestamente falso. Es verdad que había una parte de la industria que necesitaba modernización, pero eso no quiere decir que haya que acabar con ella. Y además había una parte sustancial de la industria, y por eso nos hicieron quitarla, que competía con la mejor industria europea. Y bastaría que miráramos, por ejemplo, los astilleros. Nos hicieron quitarlo porque éramos, hasta cierto punto, tampoco vamos a exagerar, pero éramos incómodos. No voy a decir que fuéramos un peligro, pero éramos incómodos. Y Estados Unidos lo que no puede soportar nunca es que nadie tenga ninguna pretensión de, digamos, liderazgo regional. Al final, por eso es por lo que se carga a la gente de Estados Unidos, sea Saddam Hussein, sea Carrero Blanco o sea Gaddafi, me da lo mismo. No les importa en absoluto la ideología, no les importa la orientación que puedan tener en mil cosas. Eso les da igual. Son las pretensiones de liderazgo regional las que llevan a Estados Unidos a actuar como lo hace. España era una potencia industrial de peso en el mundo. La industria española llegó a crecer al 11% anual. Una absoluta barbaridad. Bueno, si lo comparamos con lo que tenemos hoy, y por no hablar de la agricultura, la pesca, la ganadería, a la cual se asfixió para beneficiar los intereses que tenían los países de la Unión, bien de forma directa o bien los intereses que tenían con otros países, que ahora se está viendo, los intereses que tenían con Egipto, con Marruecos, con Argelia, con Sudáfrica, con Suazilandia o con la India, por ejemplo. Así que todo eso lo eliminó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en ese momento, lo eliminó de un plomazo. Y a cambio de eso, ¿qué nos vendieron? Humo. Nos vendieron humo. Es verdad que hicieron unas cuantas carreteras, no vamos a negar la realidad, y unos cuantos aeropuertos, que ahí están, por cierto, que no utiliza absolutamente nadie, algunos en sitios tan exóticos como La Rioja o Albacete, con todo mi cariño para La Rioja y para Albacete. Hombre, hacer un aeropuerto cuando, en fin, no se están cubriendo los aeropuertos que ya existen, es porque lógicamente aquello perseguía una determinada finalidad que no se le escapa absolutamente a nadie. Esto es lo que nos dieron a cambio de desmantelarlo todo, de quedarnos sin economía real, ¿no? Y esos aeropuertos han quedado como restos fantasmales de una cosa que, bueno, que finalmente pues fue aquel plato de lentejas, en definitiva, por el que nos vendimos. Y la satisfacción de nuestras aspiraciones, eso sí, vino, digamos, por la parte metafísica, ¿no? ¿Qué ganó España? Pues miren ustedes, en términos materiales, nada o casi nada. Y de hecho, en cualquier caso, perdió mucho más que lo que ganó. Ahora, eso sí, digo que nos llevaron del ronzal por el camino de la metafísica porque nos dijeron aquello de que ya éramos europeos. Entonces aquello nos llenó de orgullo y satisfacción. Pongamos un ejemplo actual de dónde ha ido a desembocar esa política, un ejemplo de lo que está pasando ahora mismo, de la sumisión a la que hemos llegado en nuestros días.
en la posición de España con respecto a las políticas globalistas de la Unión Europea y pensemos lo que está sucediendo en la guerra que tenemos en el este. España apoya la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Yo no sé si hay que estar con Ucrania, con Rusia, contra Rusia. No lo sé. Lo que sí, porque yo no soy ni pro-ucraniano ni pro-ruso. Soy pro-español. Y lo que sé es que la entrada de Ucrania en la Unión Europea nos cuesta de entrada 1.100 millones de euros. Y lo que sé es que la política de acoso a Rusia nos cuesta anualmente 600 millones de euros que no vendemos al primer mercado de fuera de la Unión Europea, como era Rusia, que equivalía en términos agrícolas a la suma de los mercados de Francia y Alemania. Cuando un gobierno español toma esa decisión, me pregunto, ¿en quién está pensando? ¿Está pensando en los agricultores españoles? ¿Está pensando en los consumidores españoles? ¿O está pensando en las políticas globalistas de Bruselas, de Washington, de la OTAN, de Soros, de todos los que están acosando al enemigo, al que interesa malmeter por razones de supervivencia propia? Pues mucho me temo que se trata de una pregunta retórica, ¿no? Bueno, vamos a volver a los días en que perdimos esa soberanía. Porque la renuncia a esa soberanía nos vino impuesta, entre otras cosas, por Henry Kissinger. Henry Kissinger es el tío que monta la Marcha Verde. Y que estaba convencido de que España no pintaba nada en África del Norte, así se lo dijo al primer ministro argelino. Había que quitar a España de la ecuación, había que sacarlo de medio como fuera. Y nuestro monarca debutó entregando el Sáhara a Marruecos, traicionando la promesa formal, hecha igual que lo había hecho Suárez a los militares al respecto del Partido Comunista, bueno, pues el rey a los militares al respecto del Sáhara. Su primera actuación como rey, su primera actuación política fue salir corriendo del Sáhara y dejar vendidos a los saharauis, con los que además teníamos un compromiso, al margen de todo. El rey no ignoraba todo eso y no ignoraba que Franco estaba dispuesto a ir a la guerra, si hacía falta, por defender la presencia de España en el Sáhara y por no entregarla a Marruecos. Desde luego no lo ignoraba en absoluto. Además, España naturalmente renunció de facto a reclamar Gibraltar. Gibraltar, acerca de la cual la ONU se había pronunciado en el año 66-67 en favor de la descolonización. Lo primero que se hizo cuando llegó nuestro fastuoso régimen del 78 fue renunciar a toda reclamación sobre Gibraltar, a renunciar a descolonizar el Peñón, y el PSOE, su primera medida de política exterior fue la de abrir la verja. La primera que tomó, la primera. Porque está al servicio de lo que está, es evidente. Aquello era una exigencia de la OTAN. En el horizonte, no hace falta que os lo diga, estaban Ceuta y Melilla y está Canarias. Ceuta y Melilla, que no está garantizada por la OTAN. Canarias, que en principio tampoco querían garantizarlo. Al final, bueno, pues se ha llegado por ahí a un acuerdo porque forma parte de los estatutos de la OTAN, pero bueno, es una garantía, digamos que menos que relativa, porque todos sabemos que si hay un conflicto por Canarias, el conflicto no puede ser otro sino el que haya entre España y Marruecos, y de hecho ya existe, y de hecho ya lo hay diplomáticamente, y de hecho ya sabemos dónde se está posicionando cada uno, y hay conflicto por las aguas territoriales, y hay conflicto por los yacimientos de telurio del Monte Tropic, y Estados Unidos sistemáticamente se está pronunciando en favor de Marruecos. Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, nuestros aliados, porque es que estos son nuestros aliados, o esto nos cuentan que son nuestros aliados. Bueno, y España está renunciando absolutamente a todo. Con el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara, el gobierno del PSOE, ese que hace como que le importan los palestinos, y los palestinos le importan lo mismo que les importa a los saharauis, exactamente igual, el gobierno del PSOE, reconociendo la marroquinidad del Sáhara, lo que está haciendo no es solamente eso, que beneficia fundamentalmente a los países aliados de Marruecos, básicamente a Israel, que es quien van a explotar las infraestructuras del Sáhara. No solamente eso, sino que además reconoce, como es natural, las aguas jurisdiccionales del Sáhara. Y las aguas jurisdiccionales del Sáhara chocan con las de Canarias. Y justamente eso es lo que está en litigio, porque existe el mayor yacimiento del mundo de telurio, que sirve para estas cosas infernales de los móviles y para fabricar los no menos infernales coches eléctricos. Y parece que está en torno al 10% de todas las reservas mundiales de telurio en ese Monte Tropic. Bueno, pues el gobierno español, el gobierno de este señor, ha reconocido la marroquinidad del Sáhara, lógicamente atentando contra los más sagrados intereses de su propio país.
Es que la palabra traición es una palabra que no es grandilocuente en este caso, es que se queda muy corto al respecto de lo que están haciendo nuestras pretendidas élites. Por eso no podemos tener ninguna duda acerca de dónde se van a poner los norteamericanos y el resto de aquellos que les siguen en caso de conflicto, un conflicto que, como digo, ya está servido. Bien, naturalmente sabemos, por tanto, que prácticamente todas las fuerzas políticas que hay en España secundan los intereses de todos estos países a los que nos hemos referido de una manera y de otra, y por tanto el régimen del 78 y por tanto el proceso de balcanización y desnacionalización de España. ¿Es importante este proceso de desnacionalización para la angloesfera, para el mundo sajón? Pues como decía antes, sin exagerar, sin decir que para ellos es el primer objetivo del mundo, pero por supuesto que tiene importancia, por supuesto que es importante para su política exterior. Entre otras cosas, porque hay un país ahí que en el suroeste de la península europea, que es España, que tiene un enorme ascendente sobre todo un continente, y ese continente es el patio trasero de Estados Unidos, y por eso es por lo que les importa. Como veo que se nos va la hora, me voy a tener que saltar algo, pero bueno, lo cierto es que hay un proceso de desnacionalización que lleva fraguándose desde los años 70 de forma activa por parte de nuestras fuerzas políticas, por parte de nuestras élites, por parte de nuestra dirección política, incluyendo la jefatura del Estado. Que ese proceso se detuvo durante un tiempo, muy poco, pero se detuvo a raíz del 23 de febrero, que tuvo por lo menos esa virtud, no fue más que un autogolpe por parte de la propia monarquía para frenar justamente ese proceso. Y, sin embargo, luego encontró una nueva manera de acelerar gracias a la impagable labor política de un señor que nunca ponderaremos suficientemente, como fue José María Aznar, que fue el que recuperó el impulso de destrucción de la nación. El salto cualitativo que dio España en el desarrollo de esa desnacionalización y deshispanización se lo debemos, sin duda ninguna, al señor Aznar. Es el gran culpable de que un nacionalismo que no terminaba de atreverse a dar el salto y desnudarse ante la opinión pública española para reconocer lo que era y reclamar a grandes voces aquello que pretendía, sino que lo trataba de disimular y que se condicionaba a sí mismo en cierta manera en aras a la gobernabilidad, porque eso es lo que le permitía trincar, se presentara ahora a calzón quitado y reclamando, pues, en fin, su programa de máximos. Hay veces que desde la izquierda se le acusa al PP de ser el culpable de la situación, por ejemplo, en Cataluña. Y tienen razón, pero no por las cosas que ellos dicen. No porque el PP ha sido precisamente duro, sino por todo lo contrario. Sino porque el PP puso en manos de aquellos que querían destruir la nación española los instrumentos para destruirla. Ese es el Partido Popular, y ese fue el más dañino de todos, que ya es mérito, ese fue José María Aznar. Y naturalmente nació o salió a la luz una generación que se había estado incubando durante 20 años porque se les había entregado los medios para ello, los medios de comunicación y los medios de la educación. Y hoy hemos llegado pues a que esa desnacionalización ya no solamente ha afectado regiones en España, sino que el cáncer ha hecho metástasis. Y ya no es Cataluña y es Valencia y es Baleares. Y ya no es el País Vasco, es el País Vasco y es Navarra, y ya no es Galicia, sino que también se está extendiendo, y hay su separatismo, esto ya parece un poco de cachondeo, pero es verdad, en el Bierzo o en León, acabamos de ver en León, cómo se están manifestando y están pidiendo la separación de Castilla, en León. O sea, lo que ató Fernando III en 1230, pues lo quieren deshacer, porque se deben sentir muy oprimidos, no sé, una opresión de 900 años, ya va para 900 años. Bueno, pues quieren desandar esa historia, ¿no? En fin, hasta ahí estamos llegando. Bien, vamos ahora hacia el presente. Estamos alcanzando en la tercera década del siglo XXI, desde luego, el nadir, el punto más bajo en el círculo que describe la decadencia de nuestro país, de la desnacionalización. La coartada fue el europeísmo. O
Se nos vendió Europa como, bueno, aquello que decía Ortega, ¿no? España es el problema y Europa es la solución. Se nos vendió Europa como la solución. Europa era la solución de una serie de señores que andaban intrigando para destruir España, para cuartearla, para balcanizarla y para fragmentarla. ¿Para qué hacer eso? Se les decía a los nacionalistas. Si vamos a quedar todos subsumidos en el gran magma de la Europa comunitaria, ¿para qué os vais a molestar primero en pasar por el estadio de destruir la nación? No os preocupéis, que la nación la vamos a destruir nosotros. Ese era el mensaje. Si España no va a existir, ¿para qué queréis romperla primero? Esperaos un poco. Bueno, digamos que ese movimiento, con la frustración de Europa, porque yo creo que Europa se está convirtiendo cada vez más en una frustración, y un país tan absolutamente europeísta, tan palurda, catetamente europeísta como España, que es que hemos sido, desde que entramos en la Unión Europea, el país más europeísta de todos. Somos más europeístas que los franceses, que los suecos, que los daneses, que los alemanes, sobre todo que los alemanes, que son los que están trincando de verdad este invento. Bueno, pues los españoles somos el país más europeísta de todos. Bueno, eso se está empezando a acabar, y hay muchos sectores en España que están viendo la Unión Europea no como ninguna solución a nada, sino como verdaderamente un auténtico problema. Europa era el mito de la modernidad, del progreso. España entraba en Europa y España se sumaba a una especie de movimiento hacia la parusía secular de la impostura progre. Europa iba a ser la redención, ¿no? España iba a tener al final el encaje en la modernidad, en el progreso, y en fin, íbamos a ser los más modernos de todo. Bueno, eso quizás sí lo hemos conseguido, pero a lo mejor no como creíamos. Entonces, ese proyecto de Europa, que al final es un proyecto de muy poco recorrido, es un proyecto que no va a ninguna parte, en ese proyecto depositamos nuestras esperanzas. Esa es la realidad. Es que tuvimos auténticas esperanzas en que Europa nos iba... No sé exactamente qué esperábamos, pero esperábamos, de una manera difusa, de una manera vaga, de una manera ambigua, pero esperábamos. A ver, Europa, no sé, nos iba como digo, a llevar al paraíso, ¿no? Y eso estamos viendo que no es así. Esa es la gran coartada del régimen, pero no ha durado, porque esta Europa no puede durar, porque por esta Europa, con esta Europa, a través de esta Europa, no vamos a ninguna parte, sinceramente. Y desde luego, la solución no es la de la sociedad hiperindividualizada. Esa no puede ser la solución, porque se está demostrando que el hombre, cada vez de una forma más evidente, que el hombre es un ser que busca la trascendencia, y la puede encontrar de manera espiritual, o la puede encontrar de manera secular. Al final, pues el socialismo y el fascismo son proyectos de trascendencia secular, en definitiva, porque hemos abandonado precisamente el proyecto de trascendencia espiritual hace ya mucho tiempo, que era un proyecto que estaba bien vivo en España. Y entonces nos encontramos en una situación de extrema esterilidad, porque la Europa de la Unión Europea ha resultado ser un perfecto fraude. Es un fraude absoluto y ya no ilusiona a nadie. Todo lo más se puede aceptar de una manera resignada y por tanto triste. No ilusiona. Y cuando algo deja de ilusionar, sea lo que sea, un proyecto de lo que sea un proyecto político o sea una relación personal, pues podemos darlo por muerto. Lo que se produce al final de esa coyunda secesionista y progresista en nuestros días es posible porque ambos tienen el mismo fin, y es un mismo fin frente a la nación. ¿Cómo es posible que el secesionismo y el progresismo puedan estar de acuerdo, puedan ponerse de acuerdo en algo verdaderamente, cuando en teoría son proyectos diferentes? El progresismo no querría, en principio, en ningún caso, la destrucción de España, el cuarteamiento de España, y se pueden poner de acuerdo con esos secesionistas que justamente lo que quieren es la destrucción de España, está en su naturaleza. Pues porque los dos odian a España. No creo que sea necesario explicitar que el secesionismo odia a España, porque está en la propia naturaleza de lo que ellos mismos enuncian, ¿no? O sea, se quiere salir de ahí porque esto es lo peor, obviamente, ¿no? Pero quizás sí es necesario que digamos algo al respecto de ese odio a España, de esa anti-España que representa la izquierda. Y que muy pocas veces se dice, porque incluso entre nosotros hay una especie de miedo a considerarnos autoexcluyentes. Uy, ¿cómo les vamos a decir que no son españoles? No, si yo no digo que no sean españoles, lo que digo es que odian a España, lo cual es tanto más grave todavía. Porque acordemos una cosa, España es sobre todo un proceso histórico. España es una historia, y es una historia precisa, no es cualquier historia.
España no es cualquier cosa, incluso aunque sea una comunidad política, España no es cualquier cosa que crezca sobre la península ibérica. O sea, el reino de Tarpesos no era España. Y Al-Ándalus no era España. España es un proyecto histórico y es un proceso histórico y es la consecuencia de una historia. Y esa historia está gestada, está elaborada sobre unos valores precisos y determinados. Cualquier cosa que hay aquí no es España. Por eso esto no es España. Esto que tenemos no es España. Lo que tenemos que hacer es recobrar España. Esto es otra cosa. Lo que quieren erigir sobre nuestro territorio, lo que quieren erigir la izquierda, la derecha y el centro reformista, lo que quiere erigir el progresismo sobre nuestro territorio es algo diferente, no es España, es una impostura que se llama igual, pero que en esencia es una cosa completamente distinta y diferente. Porque la formulación progre es la de la anti-España. Tenemos que decirlo con toda claridad. Lo que se está promoviendo desde el poder cultural, desde la academia, desde los medios, es el borrado de España, la desnacionalización de España. Algo, bueno, que ya nos hemos referido cuando hemos hablado de la transición, de la democracia, como procesos de desnacionalización agudos. Pero para precisarlo más, no es cualquier desnacionalización, es la deshispanización de España. El nivel al que estamos llegando hoy en esa deshispanización es muy avanzado. Hemos eliminado palabras como reconquista, por ejemplo, de los temarios, o palabras como España. España no figura en los temarios antes del siglo XVIII, incluso en muchos casos del siglo XIX. Porque hay que hablar de la monarquía hispánica. España no existe. Y como además a esa acometida progre se le suma la absoluta incapacidad del liberalismo de comprender y de entender, y como entienden ellos, como interpretan ellos, que antes de la nación política no hay España, no sé de dónde lo sacan, pero bueno, cada uno es dogmático de lo que quiere, pues resulta que para ellos tampoco existe España. Son misterios del dogmatismo, como digo. Yo me limitaría a preguntarles cómo es posible que surja una nación política si antes no hay una nación histórica. Por supuesto que existe España. España existe desde el siglo VI. España existe desde Recaredo, existe desde el Tercer Concilio de Toledo, desde que la monarquía visigótica se convierte al catolicismo, se convierte a la religión del pueblo, claro. Y eso es lo que no quieren admitir, y entonces empiezan a hacer sus jeribeques de la nación política y de todas estas cosas. Y España ha quedado proscrita en los temarios, pero no solamente aquí, en Castilla-La Mancha también, o en Extremadura, exactamente igual. El proceso de desnacionalización es absolutamente general en todo el país. Lo que es un milagro es que esté surgiendo la gente joven que está surgiendo, de verdad, que está reivindicando España y que se siente profundamente patriota. Es un milagro, porque esto es como un oasis en un desierto, o sea, como que nazca una palmera de repente en mitad del Sáhara, ¿no? Sabemos qué ocurre, porque hay corrientes subterráneas de agua. Bueno, pues esto es lo que está pasando, porque es un verdadero milagro. Por tanto, hay que decir que en la historia oficial estas cosas ya no existen. La Reconquista no existe, España no existe. Y así, pues, como digo, llevamos décadas. Ha encontrado el comodín perfecto, una palanca infalible, Franco. Y hablaba antes de miedo. Pues vamos con eso, porque creo que es un tema que lo merece. Y hablando de miedo, como vamos a hablar de una cosa de miedo, vamos a hablar de Alemania y de Hitler, que puede dar más miedo, Bueno, lo que está sucediendo en España, en nuestro tiempo, lo que está sucediendo en nuestros días en España, ya se ha ensayado. Llevan 8 décadas ensayándolo en Alemania. Lo que están haciendo con Franco es la hitlerización de Franco. El modelo, como digo, es lo que se hizo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se logró que generaciones enteras de alemanes odiaran a su propio país. En Dresde, una ciudad mártir, una ciudad arrasada por los bombardeos aliados en febrero de 1945, en Dresde ha habido manifestaciones de alemanes lamentando que los bombardeos no hubieran sido más duros. La cantidad de gente que murió en Dresde es incalculable, no se sabe. Podemos aceptar una cantidad para que nadie se escandalice en torno a los 45.000 o 50.000. Hay quien habla de 250.000, es igual. Las cifras llegan a un momento en que carecen de sentido. Es decir, muchos, miles, decenas de miles de alemanes ardieron en las piras
que el fósforo aliado sembró en las calles de Dresde. Bueno, pues hubo alemanes, hace escasas fechas, hace, qué sé yo, 20 años, que hicieron manifestaciones agradeciendo los bombardeos a los aliados y lamentando que no hubieran sido más duros. Fijaos el punto al que han llegado los alemanes, ciertos alemanes, en su autoodio. Bueno, pues esto es lo que está pasando en España. ¿Cuál era el razonamiento? El razonamiento es que si la historia alemana había producido algo como Hitler, es que la historia alemana era monstruosa, era un horror y era un error en sí misma. Por tanto, la historia alemana empezó a ser concebida como lo que los alemanes llaman un Sonderweg, o sea, un camino especial. Alemania había sido un camino especial, un camino distinto, diferente. No había ido por donde el resto de países europeos. Y por tanto, no era ya Hitler, sino que toda la historia alemana había de ser condenada. Precisamente por haber desembocado en Hitler. Ya tenemos al demonio, y lógicamente todo lo que conduce al demonio, pues es maligno. La idea del Sonderweg, de Beller, de Hans Ulrich Beller, un historiador que ha tenido una enorme influencia en Alemania, se asentó en la cultura alemana y el país hoy, el país Alemania, es tributario de ese concepto, de esa idea. Si Alemania es una monstruosidad, pues más vale que ese país, que ese pueblo, desaparezca, como digo, ¿no? Y en la consecuencia es que se debe humillar, se debe someter y se debe disolver. Y esto es el Finis Germania, es lo que llevan proyectando para Alemania desde hace 8 décadas. Y están cumpliendo el programa bien, la verdad es que bien. En España el procedimiento está siendo muy semejante, y como digo, ha operado a través de la hitlerización de Franco. El general Franco ha hecho las funciones de Hitler, llenando de vergüenza la historia de España y por tanto a España misma, ¿no? Al modo en el que sucede con Hitler en Alemania, Franco se ha vuelto el innombrable. Franco está perseguido, está prohibido, se ha llegado al punto, que os voy a decir, de sacarlo de la tumba, de eliminar todo vestigio que lleve su nombre, de arrancar las placas del callejero, de erradicar la menor alusión a Franco en el espacio público. En el caso alemán, en el caso germano, si Alemania había dado algo como Hitler, había de ser desgermanizada. En el caso español, si España ha dado algo como Franco, debe ser deshispanizada. El ataque, no os engañéis, no es contra Franco. El ataque es contra España. Franco solo es una coartada. Franco solo es la melodía con la que el flautista embruja a las ratas para llevarlas donde quiere llevarlas. En nuestro caso, el proceso, como digo, ha sido el mismo. Y como estamos diciendo, también es el mismo el fin que pretenden para España. Un historiador, me cuesta llamarle así, pero ¿qué le vamos a hacer? Paul Preston incluso ha sostenido con toda seriedad que Franco fue mucho peor que Hitler. Y Javier Arzallus llegó a decir que el español era la lengua de Franco. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Pues repito que Franco solo es la palanca que activa el odio progresista y secesionista. El odio, digámoslo con toda claridad, de la anti-España. Porque su objetivo, lo repito por enésima vez, es deshispanizarnos. De hecho, recordemos cómo se le escapó en cierta ocasión. No sé si os acordáis que hace unos años había un partido que se llamaba Podemos. Bueno, pues al frente del partido estaba un tal Pablo Iglesias, que también no sé si lo recordáis. Bueno, Pablo Iglesias llegó a admitir en público que le costaba decir la palabra España, que no podía decir España, que esas 3 sílabas pues se le atragantaban al pobre, ¿no? Y de ahí pues ese pudor cursi de decir este país, el Estado. Os juro, es verdad, hace unos años, hace ya bastantes años, pero un locutor de un programa de radio hablaba desde Bilbao y relataba el comienzo de la primera etapa de la Vuelta Ciclista al Estado. Al Estado. Y decía, se empezará en el Ministerio de Hacienda y acabará en una comisaría, que es donde debería acabar él. Pero, en fin. Pues es verdaderamente donde estamos, ¿no? Franco es la coartada. El objetivo, como digo, es la deshispanización. Y ahora nos encontramos, como lógica consecuencia, con el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun. Siempre ya mandan a los más tontos, no sé por qué, a Cultura, joder. Que este Urtasun es quien lo expresa mejor que nadie, ¿no? Dice, hay que descolonizar los museos. La consecuencia lógica de la deshispanización a través de la palanca de Franco. Descolonizar quiere decir, en la jerga política es progresista, deshispanizar, claro.
Y llegamos al núcleo del asunto, porque cualquier valoración de la historia de España que no sea condenatoria, excepción hecha de esa Segunda República arcádica, que no se sabe muy bien, fue una maravilla en medio, pues fue esa palmera, ¿no?, en mitad del desierto de la que hablábamos antes, no es la juventud española, ¿no? En realidad es la Segunda República en el conjunto de nuestra historia, que es una historia que hay que abrogar, que hay que destruir, y que hay que acabar con ella y superarla de una vez, excepto la Segunda República, que no se sabe muy bien por qué brotó aquello de repente, que acabó en una guerra civil, pero bueno, ya sabemos, porque cualquier otra valoración, naturalmente, es nacionalcatolicismo. Y no estoy exagerando, es que esto no es de ahora. Azaña, aquel a quien José María Aznar, el nunca bien ponderado José María Aznar, tiene una frase que lo resume perfectamente. Dice, porque era consciente de lo que era la historia de España y sabía que España no era cualquier cosa, que no era cualquier cosa que se erija sobre la península ibérica, y porque sabía lo que era, y porque sabía que era un proyecto histórico, y porque sabía que estaba erigida sobre unos determinados valores, precisamente por eso Azaña dijo aquello de tenemos que emanciparnos de la historia. O sea, tenemos que romper con la historia, tenemos que no tener nada que ver con la historia, porque la historia de España es solo una, la que ha sido, como es natural y lógico. España no les sirven y lo que buscan es, pues, levantar otra cosa en lo que un día fue España. Están en ello y no les va mal. Pero no es solamente eso. No es solamente lo que tenemos enfrente, muchas veces es los que tenemos al lado. Porque muchos de quienes ahora se atrincheran en la hispanidad, que es algo muy loable, por supuesto, y yo no dudo de la sinceridad de sus posicionamientos, pero no han sabido o no han querido dar la batalla que tenían que dar. Alzan la bandera de la hispanidad, seguro, repito, que con toda lealtad, pero no quieren ver la raíz del problema ni el objetivo que permite esa hitlerización de Franco, esa execración de Franco a la que me refería antes. Son todos esos que miran para otro lado, pecando gravemente por omisión, cuando callan ante las llamadas leyes de memoria, leyes democráticas, o cuando se producen las vejaciones que todos conocemos al Valle de los Caídos, todos esos que miran para otro lado cuando ante sus propios ojos se está gestando una leyenda negra del siglo XXI que se llama Franco. Y están en la pelea de la leyenda negra del siglo XVI. ¡Coño, que os la están colando ante vuestros ojos! Pues a ninguno de estos les he oído levantar la voz. A ninguno. Luego, como digo, ponen el grito en el cielo por el negrolegendarismo del siglo XVI. Bueno, pues ahora es cuando, queridos amigos, ahora es cuando podéis evitarlo. Ahora es cuando tenéis que dejar de tragar con estas cosas y, si se ofende al Valle de los Caídos, salir a defenderlo con gallardía, atreveos, aunque sea un tema tóxico, un tema facha, que también era un tema facha y tóxico, también lo era, el de la leyenda negra, hace muy poquito tiempo. Pues aunque no lo creáis, ofrecer en holocausto hoy el Valle de los Caídos a los salvajes, entregarlos a la furia iconoclasta de los talibán, es contribuir a la deshispanización de nuestra historia y de nuestra identidad. Y muchos de vosotros habéis callado, queridos amigos, mientras se mistificaba la historia de vuestros padres, mientras se venteaban sus huesos y mientras se lanzan los restos de nuestros caídos a las bestias. Y seguramente creísteis que esto iba a terminar ahí, pero ya os están diciendo que no, y ya os están diciendo a por dónde van. La deshispanización no afecta solo a España, también, por supuesto, afecta a América, y de una manera muy directa. Por eso la planta del indigenismo creciendo en aquellas latitudes, y por eso esa planta está regada por los progres y por los secesionistas, porque el objetivo es el mismo para todos. Si algo deja inerme a América ante sus enemigos, eso es el indigenismo. El indigenismo, por obvias razones, carece de todo poder frente al verdadero enemigo, que es el enemigo anglosajón. Solo la rehispanización, solo la hispanidad puede hacer frente a ese peligro que es el más acuciante. Ya termino, 5 minutos simplemente para exponer que, dada la situación en la que estamos, en esta tercera década del siglo XXI, la realidad del mundo globalizado nos lleva a considerar que es muy difícil, por no decir imposible, la supervivencia de una nación-estado aislada. Esto es, salvo que estemos hablando, claro, de una superpotencia, esto para un país como España es prácticamente imposible. España, por tanto,
está exigida, está obligada a adscribirse a alguno de los bloques que se pueden formar en este mundo. A la vez que España está siendo carcomida desde dentro por ese cáncer al que me refería yo antes, que lo está devorando, que es el de la fragmentación. Acosada ferozmente desde dentro y desde fuera, sin embargo, parece que está mostrando una sorprendente vitalidad, y España, hay algo muy duro dentro de ella, pero muy duro, que impide que la maten. Está, desde luego, en su vía crucis, sin duda ninguna, pero todavía no ha muerto. Es innegable que nos han llevado a un callejón sin salida, y deshecho, como decía antes, en parte el mito del embrujo europeo, vamos a ser arrastrados como un cuerpo inerte a la disgregación más completa, a falta de una ilusión, a mayor gloria de una empresa puramente burocrática en la de que nadie cree, porque nadie puede creer en eso, nadie puede creer en Bruselas, nadie puede creer en esa Europa. ¿Y qué nos va a quedar? Pues el callejón sin salida en el que está España, que es de imposible resolución por la vía en la que hoy estamos, sin embargo puede resolverse si España encuentra una tarea, una misión y una empresa que realizar. El patriotismo, al revés que el nacionalismo, piensa en grande y busca lo grande. Y esa empresa, queridos amigos, no es Europa. No es Europa porque no es esta Europa, porque no puede ser esta Europa. Permitidme que insista. Esa empresa, Europa, era algo que hasta hace una década, 2 décadas, podía todavía ser visto como una especie de rincón amable del mundo, que iba a quedar ahí, bueno, pues recordando sus viejas glorias, sin más, donde la gente podría ir a vivir cuando se jubilara, porque al final pues hay muchas cosas que ver en Europa. Pero esa Europa amable ya no existe. Ya no existe esa Europa amable. Y menos que va a existir, por todo lo que nos preparan. Y esa Europa va a tener muy poco de amable, pero España sí puede tener un futuro, y puede tener un futuro al margen de Europa, y no voy a decir necesariamente contra Europa, pero sí contra esta Europa, digámoslo con claridad. Aunque hoy nos parezca una quimera, si España cumple su función histórica de verdad, puede escapar de este fango, que esto sí lo es, de este vertedero, y tiene que escapar por arriba, no puede escapar de otra manera, y tiene que escapar recreando lo que de verdad es la iberosfera, su mundo hispánico, América, Guinea, el Sáhara, Filipinas, y permitidme que lo diga, también incorporando a esa hispanidad la lusofonía, el mundo portugués, nuestros hermanos portugueses y todo lo que han ido repartiendo por el mundo. Y termino con un par de consideraciones que creo que son importantes al hilo de lo que digo. La hispanidad es nuestro pasaporte, como españoles, para andar por el mundo con la cabeza alta. No tenemos elección. No tenemos otra. O somos los que llevamos la vacinilla en Europa detrás del amo, o de verdad nuestro patriotismo nos tiene que conducir a la construcción y recreación de esa hispanidad que logre, como digo, sacar a España del vertedero y salvarla por arriba. Solamente si reconstruimos esa hermandad con los pueblos hispanos. Solo eso permitirá que España aún exista para nuestros hijos, que es, creo yo, lo que nos debe preocupar más. Si España no emprende esa tarea, España se deshará. Desgraciadamente, en el corazón y en la mente de muchos españoles de hoy ya no está España. Eso es una realidad. Y España solo tiene la posibilidad de salvarse si se emprenden políticas resueltas y determinadas verdaderamente al hilo de la hispanidad. No tenemos otra posibilidad. En los últimos años se ha despertado este sentimiento y es innegable que se ha formado una cierta conciencia a medio camino de la protesta y la verdad histórica de rechazo de la leyenda negra. Es verdad que esto se ha ido generalizando en la sociedad y afortunadamente ya no hay tantos papanatas que afectan de modo acrítico la leyenda negra y que nos fustigan a cuenta de nuestro pasado. Eso es cierto. Pero una corriente de entre todas las que nutren ese caudal que se opone a la leyenda negra, debemos estar prevenidos contra ella. Porque es una especie, y permitidme la frase, es una especie de onanismo cultural que se complace en su propia autocontemplación y que tiene por objetivo que la reivindicación de nuestro pasado y que la reivindicación de lo genuinamente español se quede en el terreno de lo cultural. Ese es su objetivo. Y ese es el verdadero peligro. Porque quienes hacen esas cosas están dirigidos por ciertos institutos
que llevan el nombre de gloriosos marinos españoles y que están sirviendo a quienes llevan 500 años haciéndonos la puñeta de todas las maneras posibles. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo que pretenden es que esa reivindicación de nuestro pasado y de nuestra condición hispana no tenga traducción política. Y lo que tenemos que conseguir es justo lo contrario, es que tenga traducción política, es que la hispanidad tenga traducción política. Y el posicionamiento que mantienen ellos es solo una vacuna para evitar la verdadera revitalización de la hispanidad. La hispanidad tiene, por tanto, que dejar de ser una invocación retórica, folclórica, una evocación meramente histórica y convertirse y convertirnos en un agente mundial en este mundo globalizado. Y debemos ser conscientes de quiénes son nuestros enemigos, aquellos que han hecho lo posible siempre por desarticular toda posibilidad de recreación de la hispanidad, sin que esto suponga no reconocer culpas propias, que por supuesto que las tenemos. En esta trinchera deben caber todos aquellos, sin distinción, que compartan este proyecto. En esta trinchera deben caber todos aquellos que se opongan al globalismo, que se opongan a ese globalismo que utiliza el mundo sajón para desarticular la hispanidad y para hacer que ese proyecto no llegue a buen fin. Tan solo la convicción de que el futuro pasa por aquí, eso es lo que tenemos que pedir, en la voluntad de construir una patria. No queremos ni a los anglos ni a los bolivarianos. La hispanidad no puede sino ser una tercera vía y tiene que impactar en el mundo con toda la fuerza de 600 millones de hispanohablantes y de todo un continente que hay que poner en pie como una fuerza irresistible y como ejemplo de autonomía y emancipación frente a las interpretaciones materialistas de tirios y troyanos, que al final son lo mismo. Y hay que formularlo con la implacabilidad de quien se sabe poseedor de un proyecto de justicia social y que esta no sea una expresión para engaño de incautos, sino un programa político de hermandad entre todos nuestros pueblos. Una España hermana, una España, si se quiere, hermana mayor de esos hermanos hispanos, que recorra el escenario de la historia universal con la conciencia de que de nuevo ser español y ser hispano es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el mundo. Este es nuestro destino y no tenemos otro. Cualquier otra alternativa solo conducirá, como decía antes, a la esterilidad de la complacencia onanista o, lo que es aún peor, al servicio de nuestros enemigos. No cabe duda de que el camino no es fácil, pero nuestra patria es la España hispana, la España que se extiende a ambos lados del Atlántico, la España que se baña en el Océano Pacífico, la España europea y la España americana. A ambas las abrazamos con igual amor, porque las dos son España, porque ella, que es una sola, es y debe ser siempre nuestra única patria. Muchas gracias. Hombre, el papel de la masonería, pues mira, precisamente hace unos días hablaba de eso, no solamente de la masonería, es que fíjate lo que está pasando en los planes de estudio. En la historia contemporánea, bueno, la historia contemporánea, por ejemplo, en segundo de bachillerato, que es por donde todo el mundo más o menos pasa, tú fíjate que más de la mitad del programa es contemporánea. O sea, es una hoja para Felipe II y Carlos V, para que te hagas una idea. La Iglesia Católica no existe. E incluso en la historia contemporánea, tú fíjate la importancia que tiene en los siglos XIX y XX la masonería. Que habrá quien esté de acuerdo, si me parece estupendo, pero que objetivamente tiene una importancia muy trascendente. O fíjate la importancia de la política anticlerical en el siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues no se cita en absoluto. Es decir, eso ha desaparecido. Hombre, dado que uno de los objetivos de la masonería es la de pasar desapercibida, uno se plantea ciertas cosas en las relaciones entre la masonería y los planes de estudio, ¿no? Porque efectivamente lo han conseguido. En los planes de estudio no está. Es decir, no existe. La palabra prácticamente no está. Entonces, como para que se pongan a hablar de las relaciones de la masonería y la independencia de América, por supuesto, las relaciones son estrechísimas. La independencia de América, la que habría mucho que hablar, es una guerra civil entre españoles realmente, y sobre todo las élites, digamos que por un lado los terratenientes, por otro lado los comerciantes, estaban enfrentados porque cada uno estaban a favor de unas diferentes políticas de tipo comercial, y por tanto acerca del papel del Estado, del proteccionismo, del librecambismo, etcétera. Y claro, los comerciantes que estaban a favor de ese librecambio, pues estaban fuertemente apoyados por los británicos. Los británicos, que a despecho de, por los británicos digo, de la masonería, claro,
que a despecho de lo que dicen muchos, sobre todo liberales, Gran Bretaña genera su revolución industrial a partir del proteccionismo, no del libre cambio. Lo que para los ingleses tontos no son, dicen para nosotros protección y para los demás libre cambio. Claro. Entonces lo que tratan de imponer es su papel de metrópoli con respecto a las colonias, obrar Gran Bretaña como una metrópoli, claro, con respecto a las colonias, que era lo que estaba demandando la clase comercial americana española, claro. Y esa clase comercial estaba muy penetrada de la masonería, sobre todo, además muy recientemente, en realidad, con respecto a los... digamos, al momento que se produce la separación de esa guerra civil, que lo es, entre españoles en América, muy recientemente, porque España cuidaba particularmente, la España americana estaba mucho más cuidada que la España europea. Es que aquello, efectivamente, como has dicho, es que aquello, América no era de España, América era España. Y nosotros cuidábamos América porque se podía y porque había mucha menos población, sobre todo para la extensión que tenía, etcétera. Bueno, pues se podía, hasta tal punto que América suscitaba la admiración de todos los viajantes que iban allí, que se quedaban absolutamente asombrados de las ciudades que habían levantado los españoles, donde se estudiaba, para erigir una ciudad, se estudiaba hasta dónde soplaba el aire. Las ciudades americanas, ¿no? Realmente lo que hizo España allí fue prodigioso, porque España se dio a sí misma. O sea, no llegó allí para llevarse las cosas, y como otros que yo me sé, y tal y cual. No, España se asentó allí con sus virtudes y sus defectos, claro. Se dio a sí misma como era, sencillamente. Y mientras aquello fue España, que no de España, como digo, mientras aquello fue España, aquella era una de las zonas más desarrolladas del mundo, pero del mundo. La mejor agricultura, capaz de compararse con la francesa, estaba en Francia. La minería más estaba en América. La minería más desarrollada, salvando quizá la de Silesia en Alemania, era la de la Sierra Madre mexicana. Las ciudades más imponentes, las calles más anchas del mundo estaban en México y en Lima. ¿Cómo no iban a poner sus intereses allí los británicos, que desde principios del siglo XVIII, sobre todo, desde antes, pero de una forma mucho más decidida, intentaron quedarse con el imperio, intentaron atacarlo por Portobelo, por Cartagena de Indias, que es donde podían hincarle el diente, para quedarse con el imperio, para heredar el imperio? Al principio los españoles de allí los rechazaron, pero hubo una clase de españoles más interesados en el beneficio y en lo material. Hubo una clase de españoles que sí se puso a su servicio. Fue así. Bueno, y creo que el propio Bolívar pues lo encarna muy bien, ¿no? Lo llevaba a Gran Bretaña la señora de la historia, ¿no? Gracias a ella vamos a ser todos ricos, decía Bolívar, vamos a vivir en el paraíso y vamos a vivir en la felicidad y la riqueza, gracias a Gran Bretaña. Hombre, que se lo pregunten a los hindúes, por ejemplo, ¿no? Que en el siglo XX han padecido hambrunas con varios millones de muertos. Por ejemplo, 3 millones de muertos por hambruna durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Churchill no se llamaba Adolf, se llamaba Winston. 3 millones de muertos por hambre, los británicos. Bueno, ¿cómo no les iba a interesar a Gran Bretaña? Pues por supuesto a través, sobre todo, de la masonería, a través de las logias, a través de las relaciones que mantenían con aquellos grupos sociales, pues montaron la que montaron. Mientras tanto, en España, cuando nosotros mandábamos, como es el caso de Riego, un contingente militar para ir a pelear contra los secesionistas de América, la masonería, esto no es ningún disparate, ni es conspiranoico, está perfectamente estudiado, la masonería intrigó para que las tropas de Riego se sublevasen y no fuesen a América. En fin, no sabemos lo que hubiera podido pasar, pero por supuesto la masonería es sencillamente imprescindible para explicar los episodios de América, por supuesto, pero para explicar la historia contemporánea, y naturalmente está perfectamente ausente, como digo, de los temarios. Pues bien, es muy sencillo. Adolfo Suárez es un personaje que llega a la primera línea de la política contra toda probabilidad, vaticinio, profecía, y llega de la mano de Torcuato Fernández Miranda. ¿Por qué? Porque Torcuato cree que le puede utilizar y va a hacer con él lo que quiera. Torcuato era un hombre muy inteligente, pero muy antipático. Y por eso Torcuato, fíjate que era vicepresidente, cuando asesinan a Carrero, Franco no le nombra presidente, porque no le soportaba. Pero es que Torcuato no le soportaba a nadie, y él tenía una cierta conciencia de eso, por eso tenía que actuar por persona interpuesta. ¿A quién elegimos? Pues mira, a un tío que no ha leído un libro en su vida, que se llama Adolfo y se apellida Suárez. Esto no lo digo, esto lo decía Suárez, que él no había leído un libro en su vida, que fuera de los libros de la carrera, decía él, no he leído un libro en mi vida. En una entrevista dijo, traté de leer Papillón, no sé si os acordáis, una novela de los años 70 muy famosa, traté de leer Papillón y no conseguí acabarla. Esto lo decía él.
Y a modo de chascarrillo y bastante cachondeo, uno de sus vicepresidentes, luego fue vicepresidente económico, Fernando Abril Martorell, en cierta ocasión que Suárez estaba leyendo un periódico, dijo en voz alta: vaya, parece que Adolfo ahora ha roto a leer. O sea, era algo, en fin, Vox Populi, que Adolfo Suárez no leía, pero vamos, ni el prospecto de los champús en el baño. O sea, que no era un hombre de letras. Y entonces lo pusieron allí precisamente para poder manejarle. Y al principio lo manejaron como quisieron. Pero ¿qué pasó? Que Adolfo Suárez, siendo como era, un perfecto iletrado, bueno, abierto que lo que hay ahora tampoco, o sea, por lo menos no falsificaba sus tesis doctorales. Bueno, Suárez era un hombre extraordinariamente ambicioso. Y se le empezó a despertar la ambición y él empezó a maniobrar motu propio. Uno de sus primeros pasos fue la legalización del Partido Comunista, que él presentó como una genialidad propia. Probablemente lo era. Dos cosas. Adolfo Suárez cae por muchas razones. Adolfo Suárez le odia a todo el mundo. O sea, luego le hacían monumentos, le ponían nombres a aeropuertos, no sabemos lo que va a durar con la memoria histórica, pero bueno, y tal. Pero Adolfo Suárez no lo aguantaba nadie. De hecho, el movimiento para acabar con él procede de su partido. Bueno, esto es más normal de lo que parece, ¿no? Los chistecillos que se hacen de personajes públicos siempre salen del partido del personaje del que se hace el chiste. O sea, pero en el caso de Suárez van a por él desde el principio. No lo aguantaba nadie, no lo aguantaba la patronal, no lo aguantaban los sindicatos, la izquierda no te cuento, le habían puesto la moción de censura del PSOE, los varones de la UCD se lo quieren cargar varias veces. Y llega un momento en que el único que le respalda, que es el rey, le dice que se acabó y no sabe además cómo decírselo. Es una cuestión muy recurrente en las charlas que tenía su majestad con otras personas fechas antes del 23 de febrero, siempre incidía en lo mismo, es decir, a ver cómo nos quitamos a este, hasta que al final se le induce a dimitir porque se ve absolutamente solo. Bueno, es fundamental en esa decisión, son fundamentales, bueno, la embajada que está ahí en la calle Serrano de Madrid. Como sois de aquí la mayoría, pues bueno, la embajada de Estados Unidos. Es fundamental. La embajada de Estados Unidos en esta historia. Se lo cargan porque Adolfo Suárez, en su inconsciencia, porque es que no creo ni que fuera valentía, pero bueno, en todo caso, sea lo que fuere, Adolfo Suárez le dio por hacer una política que se llamaba entonces tercermundista, no solamente con la economía española, que también, sino con la política exterior. Y entonces se juntó con los países no alineados, era amigo de Yasser Arafat y todas estas cosas. Y entonces los americanos dijeron: esto no, hasta aquí hemos llegado. Y se lo cargan, pese a toda la enemiga que tenía de un montón de gente. La verdadera razón por la que se lo cargan es porque Estados Unidos le deja caer. Con el apoyo norteamericano no hubiera caído. Tenían el recambio, que era Felipe González, pero hasta que no llegara González, ¿para qué tocar aquello? No tenía para ellos razón ni motivo. Y entonces Suárez empieza a actuar ya no como el títere que era, sino que a comienzos del 77, cuando lleva 8 meses de gobierno, 9 meses, empieza a tener ideas propias. En principio, él le debe su posición al rey, porque el rey hereda la condición de jefe del Estado de Franco y en consecuencia sus atribuciones legales. Pero cuando se producen las elecciones del 15 de junio de 1977, se acabó. Porque a él ya no ha elegido el rey, a él lo ha elegido el pueblo, soberano. Y entonces, o sea, cuando ya se ensoberbece, y no te digo ya cuando se aprueba la Constitución en diciembre del 78, entonces ya se terminó, porque ya no le debe nada al rey, sencillamente nada, porque el rey ya no tiene poder, el rey ha renunciado a su poder, al poder que hereda de Franco, bueno, ha renunciado que yo creo que no sabía lo que hacía, y esto lo digo por parte de me confesó una persona muy allegada a Juan Carlos, y me dijo que el rey no sabía lo que hacía. Cuando se encontró con el texto constitucional se echó las manos a la cabeza y dijo: pero si yo quería lo mismo de Franco pero conmigo, decía él. Entonces, el problema de Suárez es que Suárez empieza a actuar de modo inconexo, empieza a hacer cosas por su cuenta, y Suárez lo que estaba destinado era a ser una marioneta, pero le dio por ese, digamos, ramalazo anti-norteamericano, que no sabía muy bien por qué o tal. Pero lo cierto es que fue así. Los americanos, como habían hecho con Carrero, aunque en el caso de Suárez por unos métodos menos expeditivos, se lo quitaron de en medio. No pasó otra cosa. Él le había dado su palabra de honor a los militares en septiembre del 76, les había jurado que el Partido Comunista nunca era el gran enemigo del régimen, nunca sería legal, que podrían ser legalizados otros partidos, no había problema, pero el PCE nunca. Y los militares le habían jaleado, bueno, los militares, en fin, ¿qué vamos a decir? Incluso aquellos. En política, eran todos entonces, pero en política el militar siempre es ingenuo y crea al político. O sea, fijaos cómo serán los militares que se creen a los políticos.
de verdad. O sea, un político le dice a un militar una cosa y el militar, un general, llega a su casa, se lo dice a su mujer y dice, oye, que me han asegurado que tal. O sea, es una cosa de locos. Y en política siempre son gente muy ingenua. Y se creyeron a Suárez. Entonces le jalearon, allí hubo brindis en presidencia, tal, no sé qué, porque les había prometido que el PC nunca. En cuanto pudo se la clavó, pues eso, un sábado santo, tal y cual, se le ocurrió, dijo, no, aquí hay que legalizar el PCE, tal y cual, porque él tenía su proyecto. Y su proyecto no era tonto. La razón por la que él legaliza el PCE es solo una, es para dividir a la izquierda. Él cree que si solo va el PSOE a las elecciones, el presidente de gobierno es Felipe González. Para el PSOE fue un palo. La presentación del PC, que aunque no le quitó demasiado, yo creo recordar que el PC sacó 23 diputados, si no recuerdo mal, en las primeras elecciones, no le quitó demasiado, no hubiera ganado el PSOE, pues la gente tenía miedo, entonces todavía al socialismo y tal, sabio pueblo aquel. La gente, pues, pero fue Suárez, o sea, fue Suárez por preservar su propio poder. No fue por otra cosa, fue para que la izquierda no le arrebatase el... Y le dio igual quedar mal, ¿eh? O sea, Suárez, la promesa que había hecho, el juramento y todo eso, pues sí que a Suárez esas cosas le importaban. Se convirtió un poco en una especie de meteorito descontrolado. Y entonces se lo acabaron cargando. Y además, como digo, con esa ambición que exudaba por todas partes. Si él contaba que de pequeño, no sé, tendría 14 o 15 años o algo así, le preguntaron qué quería ser y el niño ya dijo presidente de gobierno. Que tú me dirás que te preguntas a un niño y quiere ser bombero, policía o no sé qué. ¿No conoces a un niño que haya querido ser presidente de gobierno? Bueno, mi hijo, pero eso te lo sé. No los hay, o sea, no los hay. El problema está en que si hablamos de hispanismo, si hablamos de hispanidad, no podemos soslayar el pasado, es imposible. Porque la hispanidad justamente arraiga sus raíces en el pasado y el sentido que tiene es a partir del pasado y todo lo que genera del pasado. Entonces, sinceramente, yo creo que en una etapa anterior, por ejemplo, hablaba usted de, a mi entender, yo le he entendido una cosa contradictoria, a lo mejor lo he entendido yo mal, ¿eh? Yo la primera parte de lo que dice sí estoy de acuerdo. Esa imagen que ha proyectado usted de, digamos, que ha recreado de cómo los rusos efectivamente en sus desfiles llevan la bandera de la Unión Soviética, la bandera del zar, la bandera de tal, la bandera incluso de la cortísima república que hubo en 1917, de febrero-octubre y tal. Claro, es que efectivamente eso es que hay que integrar la historia. Los rusos lo han hecho y lo han hecho sin mayor problema. ¿Por qué? Porque tienen un sentido del patriotismo que trasciende el partidismo. El problema es que eso en España se ha hecho inviable, porque hay un secesionismo y hay un progresismo que han abjurado del patriotismo. Si, entiéndame usted, si yo no les echo del patriotismo, yo estaría encantado de recibirles con los brazos abiertos. Ojalá se conviertan al patriotismo. Es lo que desearía con más fuerzas que nada. Me temo, sin embargo, que esa izquierda, que ese progresismo, bueno, esa izquierda, esa derecha y ese centroreformismo y ese secesionismo están justamente en lo contrario. Es que son ellos los que no quieren que esas banderas desfilen. Es que son ellos los que no quieren reivindicar determinadas cuestiones de la historia de España. Mire, yo no tendría ningún problema. Antes, al contrario. Yo recuerdo que se lo decía a mi padre. Yo vivía en una calle en Madrid que era el Paseo de la Virgen del Puerto. Bueno, esa calle iba a desembocar en la glorieta de Ramiro Ledesma Ramos. Y la glorieta de Ramiro Ledesma Ramos salía a la calle Onésimo Redondo, que a su vez terminaba en la Plaza de España, donde empezaba la avenida de José Antonio. ¿Vale? Yo paseaba por allí, se puede usted imaginar con qué agrado. Yo le decía a mi padre, a mí no me importaría en absoluto que a la izquierda estaba la calle, sigue estando la calle las otras, estas ya no están, pero la calle de la Princesa sigue existiendo. No me importaría en absoluto que las calles que jalonan la calle de la Princesa pues se llamara Besteiro. ¿Por qué? No tengo absolutamente ningún problema. O García Oliver, ninguno, claro que no. ¿Por qué no vamos a integrar el pasado en el reconocimiento de nuestro callejero? El pasado, pero absolutamente ningún problema. Por eso he dicho precisamente que a esta trinchera, a la trinchera del antiglobalismo, que para mí es algo absolutamente vinculado al antiglobalismo, a la hispanidad, es que una cosa se sigue de la otra, es imposible que no sea así. A esta trinchera yo le doy la bienvenida absolutamente a todo el mundo. No le voy a preguntar si, no sé, a qué se dedica, qué le gusta, con quién se acuesta, con quién se levanta, si va mucho a misa o poco, o si no va. No le voy a preguntar nada, no le voy a preguntar absolutamente nada, sino si quiere coger un fusil y disparar al enemigo. Eso es lo que le voy a preguntar y le voy a pedir que tenga buena puntería, si puede ser. Entonces, que compartamos ese proyecto de hispanidad, que luego otras cosas, la salvación, es una cuestión entre él
y Dios. Y yo no me puedo meter ahí. Entonces yo le desearé, como católico que soy, le desearé que tenga el mayor éxito en su crecimiento espiritual, por supuesto. Pero es una cuestión personal, no lo puedo incorporar a la política. No puedo, porque necesitamos de verdad crear un frente amplio, un frente unido, sabiendo perfectamente lo que somos y por supuesto sin renunciar, antes al contrario, a nada de lo que somos. Pero tenemos que acoger a los que vengan, porque la batalla hoy ya no es derechas o izquierdas, como ya no es güelfos o gibelinos, como ya no es isabelinos y carlistas. Ya no es eso. La batalla es globalistas patriotas y no hay más. Y igual que a los globalistas no les importa si vienes de la derecha, de la izquierda, si eres del PP o del PSOE, o si eres de sumar o de restar, no les importa absolutamente nada, a nosotros nos debería tampoco importar lo mismo. O sea, de verdad lo digo, es decir, deberíamos acoger a todo combatiente que quiera pelear y no hacerle un examen de limpieza de sangre y ver de dónde viene. Lo que me importa es a dónde quiere ir. No me importa ninguna otra cosa. El enemigo que tenemos es un enemigo, permítame la expresión, satánico. Y tenemos que tener conciencia de eso y por lo tanto saber que tenemos que sumar fuerzas. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.